Bienvenida, doctora Mantecón, a este espacio. El día de hoy tenemos un tema muy controversial, doctora. El género de Dios. ¿Es hombre o es mujer? Nos han enseñado y nos han endoctrinado a que tenemos a Dios Padre. Y eso, en la mente de un niño, podría luego identificar que padre es hombre, ¿verdad? Ujú, Bienvenida a este ujú. espacio, doctora Mantecón, y vamos a hablar de este tema muy interesante. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Y sí, qué tema tan controversial y tan polémico, porque definitivamente con las religiones patriarcales se transmite esta imagen de que Dios es un hombre y entonces tenemos esta concepción, ¿no? Al respecto. Pero es bien importante entender que anteriormente a la aparición de las religiones patriarcales, había otro tipo de religiones en las diferentes poblaciones del mundo, Claro. incluso algunas contemporáneas a las religiones patriarcales, como la de los hebreos, que de ahí viene la religión judaica y luego católica cristiana, ¿verdad? Y musulmanes. Entonces, de este tronco, primordialmente están las religiones que consideramos patriarcales, aunque hay otras. Pero anteriormente a esto, la cosmogonía, así se llama, la concepción que los hombres tenían de los dioses, pues no era esta concepción humana. Se tenía este entendimiento que es el más correcto y cualquiera que estudie sobre religión o sobre Ujú. religiones, pues va a estar de acuerdo en esta concepción de que Dios pues ni es hombre ni es mujer. Dios es Wow. Dios, esto que conocemos como la entidad divina o lo divino, o algunas personas interpretan a la divinidad como la existencia misma. Entonces, esto es muy interesante de entender porque, pues en realidad cualquiera que estudie esto puede aseverar lo que estoy diciendo. Dios ni es hombre ni es mujer. Entonces, es erróneo, es uh, concebirlo como si fuera un hombre o un padre, ¿verdad? Ujú. Y de ahí se desprenden muchísimas de las conductas sexuales socioculturales. Por ejemplo, para los musulmanes que vienen de este tronco judeo, católico, cristiano, ellos se desprenden de este tronco allá por el siglo VI más o menos, 7, en el año 600. Entonces, el siglo VII. Entonces, la concepción de ellos es que, por ejemplo, las mujeres son propiedad de los hombres. Y por esa Wow. razón, algunas, en algunas ocasiones, las mujeres ni siquiera se pueden sentar a la mesa junto con los hombres y tampoco pueden ir a una escuela, pues porque no lo necesitan, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, viene mucho de la concepción esta que tenemos, porque, por ejemplo, los que están bajo estas religiones hablan pues de que los humanos fueron concebidos a imagen y semejanza de Dios, pero siempre se refieren a el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues las mujeres no están incluidas en esa fiesta, ¿verdad? Claro. Pero la realidad es otra. Y realmente Dentro, cuando nos enseñan que Dios mandó a su hijo, pues no mandó a su hija, al hijo, entonces podría tener ahí un favoritismo entre hombre y mujer, bueno, pues es más importante el hombre y vamos a mandar al hombre, ¿no? O sea, y si lo ajá, ponemos, se lo podemos explicar a niños pequeños, pues obviamente van a entender que si el Dios Padre es hombre, el Dios Hijo es hombre, ellos pueden ser dioses, pero tal vez una niña no puede ser diosa, ¿no? pues sí. Hay diferentes cuestionamientos que las personas se pueden hacer. Ahora, en el caso particular de del Dios hecho hombre, aquí estamos hablando, hasta lo que yo entiendo, es que hay una concepción de que Dios quiso presentarse ante los humanos para experimentar la vida terrenal y entender de esa forma pues el sacrificio de los humanos o la vida
de los humanos y de esa forma acercarse, hacer una alianza. Claro, alguien docto en cuestiones religiosas puede ahondar bastante más que yo, pero a lo que voy es que esta concepción o esta situación o entendimiento de Dios hecho hombre viene a ser bastante diferente al entendimiento del creador, que serían Ujú. los dioses creadores de la existencia misma. Y a ese creador es al que me refiero yo, que no tiene género, no tiene sexo anatómico y no tiene cuerpo. Es Claro. algo, tiene una concepción diferente a lo humano, que es la concepción del Dios o la concepción de lo divino. Entonces, a eso me refería yo, que a eso es a lo que se llama cosmogonia, cuando los humanos empiezan a tratar de entender de dónde venimos, quién nos puso aquí, por qué suceden los fenómenos, por qué suceden las cosas. Entonces se empieza a encontrar respuestas en lo divino, ¿verdad? En quién creó qué cosas, ¿no? Entonces, de ahí vienen los diferentes tipos de concepciones, a eso me refiero, diferentes tipos de cosmogonias, explicaciones. Y entre más antigua la religión, más el concepto de dioses y diosas o de Dios y Claro. diosa, Ujú. que al unirse entonces hacen la creación, ¿de acuerdo? Entre más reciente, entre comillas, porque las religiones patriarcales tienen alrededor de unos se calculan probablemente cuando muchos 5.000 años de existir. Probablemente hay quien diga, no, 3.000 años, depende de qué Claro, y libro en el leas, mundo pero moderno es mucho mm, más fácil aceptar esta idea patriarcal porque pues al final del día el hombre con mayor fuerza física puede ser superior que las mujeres, ¿verdad? Entonces, en claro, y ese por lo tanto entendido, mandan y dominan, así es, ¿verdad? exactamente, en ese sentido, Por el esta dominar es diferencia. más fácil, Sí, por correcto. esta diferencia antropomórfica, ¿no? Que es muy evidente y que se pone en relevancia porque de hecho se apegan a la concepción de lo religioso, porque tenemos que separar una cuestión muy importante, ¿no? Una es la concepción de lo espiritual, de lo divino, y otra la concepción de lo religioso, porque una Mm. religión es una asociación donde un grupo de personas se ponen de acuerdo en cuanto a conceptos. En cambio, lo divino, pues cada persona tiene una interpretación o una relación personal, Ujú. individual, vamos, por así decirlo, con esto que podríamos considerar lo divino o el creador o el ordenador de las cosas que suceden en el universo o la existencia misma, ¿no? Que te digo, depende de quién lo conceptualice. Entonces, eh, mucha gente tratando de contrarrestar esta cuestión patriarcal, ¿verdad? Tratan ahora, por ejemplo, en las películas, de conceptualizar a Dios como mujer, ¿verdad? Cuando Ujú. en principio yo creo que pues no se debe de conceptualizar a Dios, Y al mi menos mujer. no en este tronco, Ujú. como, ni como hombre ni como mujer, porque pues no tiene anatomía, ¿verdad? Pero es bien interesante porque a partir de ahí, entonces se dictaminan muchas conductas sexuales. A partir de ahí se domina y se, pues sí, trata de controlar a la población. Porque si no tuviéramos nosotros una serie de reglas de comportamiento, los humanos somos muy entretenidos, ¿verdad? Mm. Y muy, tenemos una imaginación tremenda y a la gente se le ocurre cada idea y entonces pues suceden cosas, pero que a lo mejor no serían, desde el punto de vista sexual, no serían problema si hubiera consenso. Entonces, como no hay consenso y como hay expresión de dominio en estos grupos religiosos, pues entonces las reglas que se pusieron de comportamiento sexual le dan favoritismo al hombre.
¿verdad? De nuestra Claro. especie, al macho de nuestra especie, ¿de Ujú. acuerdo? Y la mujer pasó a ser propiedad, ¿verdad? Y si al hombre anteriormente, pues tenía cuestionamiento de si voy a heredar algún objeto mío o a un pedazo de tierra mío, pues quiero asegurarme de que los hijos sean míos. Entonces se empieza la conceptualización de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y se le da un valor a eso, porque de esa forma podían asegurar, pues cuando menos que no venía ya embarazada, por ejemplo. Entonces, Claro. sí, viene toda esta forma, ¿no? De empezar a manejar a las mujeres. Y fíjate, bien curioso porque, por ejemplo, se crean los gineseos, en donde las mujeres ¿Qué es eso, perdón? eran lugares donde las mujeres estaban aisladas. O sea, las mujeres embarazadas o con niños chiquitos vivían en estos edificios con los niños. Los niños salen de ahí al cumplir cierta edad porque entonces ya son parte de los hombres. Entonces las mujeres eran mantenidas en este gineceo, en estos, así se llamaba el edificio donde estaban las mujeres, y es Ok. donde de ahí salen pues para casarse, ¿verdad? Para cumplir su función reproductiva, porque esa era la intención primaria. Ujú. Y entonces, como están aisladas, hombres y mujeres están aislados, entonces empiezan los misterios de lo que es la mujer. Empieza el cómo son las mujeres y cómo contenerlas o cómo hablar con ellas o cómo dejar que convencerlas para que tengan sexo. Empiezan los misterios al respecto del comportamiento de la mujer. Entonces, bien interesante. Y de ahí viene de la palabra gineceo el hecho de ser ginecólogo, por ejemplo. Viene de esas costumbres de mantener a las mujeres aisladas, ¿verdad? Del resto de los hombres, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, mira, las Olimpiadas pues eran realizadas entre puros hombres, las iniciales, ¿verdad? Las antiguas, las Ajá. milenarias eran realizadas entre puros hombres porque las actividades pues eran entre hombres. El Claro, y luego todavía convivio, el movimiento de liberación de las mujeres en los ochentas y noventas, no sé, 2000 años todo. después. Ajá, exactamente. Y aún así todavía están batallando. Y por ejemplo, para nosotros los hombres lo vemos como algo tan normal el, el existir así. Y por ejemplo, no sé, esta película de Barbie, ¿no? Donde Ajá. habla de la crítica del sistema patriarcal, que nosotros lo vemos tan normal. Realmente yo cuando la vi dije, bueno, no entiendo de qué se están quejando. Si para mí es normal, ¿no? O sea, pero eh, y yo considero, por ejemplo, que las mujeres también tienen su nivel, igual que los hombres, en la parte profesional, aunque en la práctica ya en gran escala no es así, ¿verdad? Porque aún así se busca eh, equidad en el género y todas Sí. esas cosas. Mira, qué bueno que mencionas esto porque se confunden cosas. Por ejemplo, cuando se habla de igualdad, de lo que la gente, por eso luego ponen las películas de Hollywood, ¿no? De que las actrices flaquillas le ganan a los grandotes, pues eso no es posible desde el punto de vista de fuerza, ¿no? Y de distancia del Ajá, brazo, por ejemplo. Pero a lo que voy es que cuando se habla de igualdad, nosotros estamos hablando de igualdad, se habla de igualdad de derechos, de eso se habla, del ujú, derecho a la educación, del derecho al trabajo, del derecho a la protección social, a la salud, del derecho a comunicarte con alguien. Entonces, a ese tipo de igualdad de derechos es a los que se aspira cuando estamos hablando de esto, ¿sí? No de fuerza física o claro, de violencia, no para nada. Entonces, es importante que los hombres buenos de nuestra sociocultura, reconozcan esta desventaja de la que venimos cojeando como sociedad, porque esto afecta a hombres y a mujeres, ¿de acuerdo? O sea, los hombres tienen que ser proveedores, tienen que mantener a la familia, tienen que hacerse cargo de otra persona, ¿de ujú, acuerdo? Por ejemplo, si un hombre conoce a una chica,
pues él es el que tiene que pagar la cena, tiene que pagar el cine, tiene que... Entonces, esto afecta a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Y estas conductas increíblemente se repiten incluso en parejas del mismo sexo. Uno domina y el otro depende. Entonces, se repiten estos patrones de conducta patriarcales. Y la realidad es que nosotros estamos tratando de promover igualdad en el sentido de igualdad de responsabilidad, igualdad de reconocimiento, igualdad de derechos. A eso nos referimos nosotros principalmente. Claro. ¿De Ok, acuerdo? entonces todo ese problema que se pudo haber originado desde la concepción del dios o diosa se ha traducido como una bolita de nieve, ¿no? Que se ha hecho cada vez más grande porque pudo haber empezado desde ahí. Bueno, yo considero que empieza desde ahí donde nos enseñan Tienes razón, con, sí. con esta diferencia entre Dios Padre, que Dios puede ser lo máximo para los que creemos, ¿verdad? Y si nos Ajá, dicen que lo máximo es hombre, es ajá, mucho más fácil conceptualizarlo así y que nuestra vida diaria nos diga, el máximo es un hombre, así ¿verdad? es. Y Entonces, entonces los hombres se posesionan de la mujer y a la hora de expresar el sexo y el amor la hice mía, ella me claro. pertenece, no puede Ujú. ser mío y de nadie más, ¿verdad? Entonces ese tipo de expresiones, ¿verdad? Reflejan toda esta historia que venimos arrastrando todos, ¿de acuerdo? Y Claro, hablar del objeto del amor y de la posesión de la otra persona. Entonces, no puedes tener ojos para nadie más que para mí y cosas así, ¿no? Que vienen desprendiéndose de toda esta sociocultura patriarcal. Ahora, es difícil para todos y cada uno de nosotros conceptualizarnos de otra manera. ¿Qué padre pudiera ser que yo les pudiera decir, bueno, lo natural entre hombre y mujer es esta conducta sexual? No se las puedo decir, Javier, porque está perdida. Como los que dominaron por miles de años se encargaron de borrar la historia, de borrar como quema de libros, quema de objetos, destrucción. Alguien invade a otro pueblo y van y destruyen la historia para borrar, ¿verdad? Lo anterior. Entonces, tenemos realmente poco conocimiento de la conducta natural sexual o de convivencia o de cohabitación entre hombres y mujeres. Sin embargo, no estamos en blanco. O sea, conocemos poco. Hay en bastantes museos, hay un montón de evidencia, en bastantes cuevas hay un montón de evidencia que se ha estado interpretando y sobre todo, Javier, nuestra anatomía. Nuestra anatomía denuncia mucho nuestro comportamiento sexual, cómo puede ser o cómo debió de haber sido lo natural. ¿De claro. Y acuerdo? sobre todo, yo creo que como una conclusión sería que nosotros como individuos conscientes podemos darle dignidad, en este caso a nuestras parejas, aceptando que las mujeres son igual de importantes que los hombres y tratar de Ujú. cambiar, si no vamos a cambiar a la sociedad completa, podemos cambiar la forma de que nosotros pensamos y cómo nos expresamos sobre el género que es distinto a nosotros, ¿verdad? Sí, pero fíjate que está complicado. Por ejemplo, el rezo más popular, ¿no? Del Padre Nuestro, Ujú, que tiene esta connotación de inicio, la primera palabra, ¿sí? claro. Entonces, es algo que yo les recomiendo a todos aquellos que lo quieran considerar. Platíquenlo con sus pastores, platíquenlo con sus sacerdotes. ¿Qué pudiera ser un acomodo, ¿verdad? Pero de este reconocimiento de que Dios no es hombre ni es mujer, esta aceptación humilde de cada uno de Ujú. nosotros, de que no es humano, Dios tiene otro contexto, ¿verdad? Sí. Distinto a nuestra pobre o muy rica humanidad, dependiendo de cómo lo queramos ver. Yo creo que se pudiera hacer con mucha humildad esta plática con algún sacerdote, algún
ah, no sé, rabí, cualquiera de los líderes religiosos a los que ustedes pertenezcan, pregúntenles, ¿verdad? ¿Cómo podríamos avanzar a esta situación de igualdad y de Claro. reconocimiento ante los ojos de Dios para hombres y para mujeres? Sí, que se incluya en el discurso, porque Ujú, probablemente está ahí. Me parece que en lo que investigué sobre este tema, en ciertas partes de la Biblia, que es el libro más importante para la religión católica, por ejemplo, eh, se menciona algo al respecto, pero no es algo que se explique tampoco. Se menciona ujú, por ahí, pero si no lo investigamos, no es una información ujú. que nos provean realmente en el culto. Entonces, sí sería importante traer ese tema a la mesa y sobre todo, pues, tratar de hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Porque va a Sí, afectar socialmente, va a afectar en cómo percibimos, en este caso, a la mujer. sí, como Dios nuestro que estás en el cielo, santificado Ujú, sea tu nombre y demás, ¿no? A lo que voy exacto. es que si acaso esto se llegara a considerar por los que nos están escuchando, es algo, es una conversación que tendrían que hacer con mucha humildad que viene, insisto, de este reconocimiento de que los humanos, pues no somos Dios y Dios no es Correcto. humano. Y Muy bien. entonces seguramente, porque, a ver, ¿por qué este tema, Javier? ¿Por qué a la gente que nos escucha y que saben que el tema de nosotros es sobre sexualidad, por qué estamos tocando este tema? Porque de ahí viene mucho de nuestro comportamiento social Ujú, y sexual y familiar. Reconocimiento a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, darles el lugar que les corresponde, ¿de acuerdo? Y poder ver a la mujer pues con otros ojos, ¿verdad? Entonces, yo creo que por esto es importante el tema, ¿verdad? Y con mucho respeto para todos los que nos claro. están Sí, sí, no, escuchando y ojalá y lo compartan. no es ninguna manera Ujú. una forma de criticar a la religión como tal, No, pero sí es una llamada de atención a que volteemos a ver el tema y a que entendamos por qué ciertos comportamientos en nuestra conducta sexual son de tal manera, ¿verdad? Y es sí, importante, obviamente, desembarañar esa pequeña idea que sí, puede ser, como le comenté hace rato, una bola de nieve que viene desde mucho antes sí. y justamente Ujú. ahora nos afecta en el presente, donde vemos tanta diferencia entre hombres y mujeres. Y tanto dominio, tanta agresión y tanto menosprecio y mujeres asesinadas y mujeres desaparecidas y que las mujeres no pueden salir a la calle porque alguien las va a manosear, Claro, comentarios sobre su sexo no bien recibidos, insultos que se reciben en la calle, etcétera, que estas conductas las tenemos que cambiar porque vienen de ahí. correcto. Entonces, para esto es la educación que estamos tratando de promover. Y después se puede convertir eso en una disfunción sexual, ¿correcto? Sí, claro, claro, tiene mucho que ver porque si yo no doy el kilo como hombre, pues entonces se acaba mi mundo. Por ejemplo, para los hindúes, el hecho de que no se consuma el matrimonio es algo que queda, el hombre de la sociedad queda, pero muy mal, es una situación súper vergonzosa. Y como es tanta la presión, entonces llegar con una disfunción eréctil por el miedo a la consumación del matrimonio, pues se vuelve una Wow. catástrofe. Y también sucede en la religión católica y también sucede en la religión cristiana, donde por el miedo al sexo, pues Ujú. las mujeres presentan el problema, por ejemplo, de vaginismo o dolor a la penetración, miedo durante la actividad sexual, porque pues si tienes sexo te vas a ir al infierno, lo estás escuchando desde Sí, que estás. Ujú. la condena al sexo es también algo bastante grave porque eso lo sufren las mujeres. O sea, uno como hombre, pues puede tener experiencia e incluso podría parecer mejor. Pero una Ajá, mujer que tiene experiencia, pues es una mujer que ha vivido mucho, es una mujer fácil, es una mujer que sí, no se guardó, sí, se ¿verdad? empiezan los insultos hacia esta Ujú, persona. Y para los hombres empieza la presión, ¿verdad? De que pues tengo que lograr que ella disfrute, tengo que lograr que ella tenga orgasmos, tengo que lograr que mi pene sea lo suficientemente grande o que tenga el tamaño no sé qué,
o la capacidad de hacer no sé qué cosas. Entonces, este tipo de presiones se traducen y vienen de ahí, se traducen en disfunciones sexuales. Muy bien. Entonces, Y vamos a educarnos, vamos a hablar del tema, vamos a tomarlo con calma y sobre todo vamos a aceptar lo que la divinidad nos regaló, que es esta existencia humana, que este cuerpo anatómico el cual cada uno de nosotros estamos habitando, con diferentes ujú, características, pero con igualdad de derechos. Los hombres y las mujeres no somos iguales, somos diferentes y que viva la diferencia. muy Esa es bien. mi opinión. Muchas gracias, doctora, y nos vemos en un próximo episodio. A la gente que nos está escuchando y nos quiera mandar algún comentario, nos puede escribir a mantecongarza@gmail.com o dejar un comentario por aquí en este video, o incluso también nos podrían mandar un mensaje directo a la página. Muchas gracias. Un saludo a todos y qué buen tema. Muchas Hablamos. gracias. Hasta luego.